enzimas, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza? Está muy bien, es una proteína, es una función catalizadora, algo más. Tiene una muy buena especificidad por su sustrato, ¿ok? ¿Otra cosa? Proteína compleja, no necesariamente, porque para que ¿se acuerdan cuál es la diferencia entre proteína simple y proteína compleja? Proteína simple era la proteína que está sola, y proteína compleja, también llamada compuesta en algunos libros muy antiguos, es aquella proteína que está acompañada de algo, por ejemplo una lipoproteína, una glicoproteína. Entonces las enzimas, en su gran mayoría en verdad, no están asociadas a un elemento proteico, pero entiendo la lógica de que se viene que es una proteína más compleja en estructura. Otra característica de las enzimas Son precisas. son precisas. ¿Qué necesitan para trabajar las enzimas? ¿Qué condiciones? Una temperatura, un ambiente propicio, ¿verdad? Y esto es un tema muy general, pero las enzimas solamente trabajan a una temperatura óptima y a un pH. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una enzima que no trabaja a un pH de 7 y trabaja a un pH muy ácido como la tripsina, entonces si yo la pongo un pH de 7, la enzima no es que no vaya a trabajar, va a trabajar. El problema es que su capacidad va a ser muy reducida. Si antes hacía, un ejemplo, 100 reacciones por segundo, ahora harán 2 reacciones por segundo. Lo mismo con la temperatura. El único problema de la temperatura es que, y esto pasa no solo con las enzimas, sino con todas las proteínas, si yo a una proteína le bajo la temperatura o una enzima, la actividad va a ser más lenta. Hasta un punto donde la proteína o la enzima se congela. Lo bueno es que yo la puedo descongelar y la pongo a la temperatura que deseo y trabaja. El otro extremo es muy malo, porque si yo una proteína la cocino mucho, le aumento mucho la temperatura, la hidrolizo. O sea, los puentes que se han formado se rompen. Y si en frío, ya no se vuelven a unir. Entonces yo básicamente se la conoce como desnaturalización. Yo desnaturalizo a esta proteína, como decir. Básicamente la frego, la dejo de hacer funcionar porque perdió su estructura. ¿Qué no pasa cuando la congelo? La congelo, la puedo congelar y luego la vuelvo a temperatura y funciona. Tiene su función, cobra su función. Entonces, temperaturas muy altas son muy malas para las proteínas o las enzimas. Pero de nuevo, hay enzimas que trabajan a temperaturas altas. Por ejemplo, las enzimas, las polimerasas de algunas algas o de algunas bacterias pueden trabajar hasta 94 grados centígrados. Son temperaturas muy altas y siguen siendo estables. ¿Puede prender el aire, por favor? Ah, esa es la temperatura. Entonces, eso es importante tomar en cuenta en las enzimas en función de su actividad de trabajo. Bien. Ahora, ya hemos visto las posibilidades de reacciones que tenemos con las enzimas. Recuerden que lo importante al momento de analizar la actividad de una enzima es la función que tiene que realizar y la energía que va a utilizar para realizar esa función. Hay enzimas que pueden ayudar al catabolismo o enzimas que pueden ayudar al anabolismo. Anabolismo principalmente consumo de energía y catabolismo liberación de energía al medio, ¿verdad? La síntesis de ATP es consumo o gasto de energía. Al final Solo la es síntesis. Su consumo. Consumo, ¿todos están de acuerdo con consumo? La síntesis de ATP. La ATP sintetasa. Consume o libera energía. Pongámoslo así. Y el ahorrar dinero en una cuenta para viajar es gasto o consumo. Llega su dinero mensual y guardan dinero en una cuenta extra como ahora. ¿Es un gasto? no, pero sí se me Es un
gasto en este momento porque es dinero que yo no puedo disponer, pero lo estoy guardando, ¿verdad? Pero sí es un gasto a mi dinero mensual. La energía con el ATP es lo mismo. La síntesis de ATP es un gasto, pero es un gasto energético positivo porque esa energía no se está perdiendo, la estoy almacenando en la ATP. Pero generar esa energía o esa molécula con mucha energía me cuesta energía. La energía que uso para guardar y la energía de la propia síntesis. Que después ese ATP lo puedo utilizar para hidrolizarlo y esa energía liberada utilizarla para la reacción. La reacción solita, la síntesis de ATP, es un consumo. Eso tiene un propósito final. Y eso me lleva a lo que vamos a ver con más detalle la siguiente semana, a la regulación energética de las enzimas. Ahora, ¿qué pasa si una reacción, lo veremos un poquito más en el próximo bloque, pero una reacción me genera un gasto energético, la siguiente me genera un gasto, pero la tercera me genera una liberación de energía? Para poder ver si el sistema generó o no generó energía, yo tengo que sumar todas las energías gastadas y emitidas en todas las reacciones del sistema y ver si al final se generó o no se generó energía. Lo vamos a ver en el ciclo de Krebs. Eso quiero que quede claro, que no lo hicimos mucho la semana pasada, que una reacción enzimática puede o bien liberar energía o bien consumir energía. Pero esa reacción enzimática a veces es parte de un metabolismo, es parte de un proceso de reacciones donde toda la suma de las reacciones pueden llegar a ser catabólicas o anabólicas, generar o gastar. ¿Okay? Ahora, cuando vamos a hablar de las enzimas desde un punto de vista de la reacción que vamos a realizar, básicamente estamos hablando de cómo se clasifican las enzimas. Por eso ya les dije que las enzimas se van a clasificar en función de qué reacción catalizan. Esa es la clasificación principal. Hay una forma de clasificarlas de manera muy empírica, muy genérica, y hay una normativa internacional de clasificación. La normativa internacional de clasificación se basa en 4 números. 1.1.1.1.1. 4 números, ¿verdad? Entonces tenemos grupo 1, subgrupo, subgrupo y tipo de enzima. Entonces la enzima puede ser del grupo 3, subgrupo 1, subgrupo 2 y tipo 3. Entonces se clasifican así, 4 dígitos diferentes. Esa es la forma internacional. Entonces yo les puedo decir, por ejemplo, la 6-fosfato deshidrogenasa, por decir un nombre genérico, ese es un nombre genérico. Pero el nombre internacional establecido es una secuencia de números. Que no se preocupen, nosotros no lo vamos a usar, pero es importante que lo tomen en cuenta, ¿ya? En algunos libros verán la enzima tanto, con entre paréntesis una secuela de 4 números, se refiere a ese libro. Nosotros lo vamos a especificar este primer número, que son 6 grupos, no por el número como tal, sino por la actividad genérica que la enzima va a realizar. Eso lo veremos más adelante. Pero todas estas enzimas tienen, por términos generales, en la nomenclatura popular, si queremos verlo así, el nombre del sustrato en el que actúan con una terminación ácida. Por ejemplo, si la enzima trabaja sobre la tripsina, puede ser una tripsinasa. Si la enzima trabaja sobre la ATP, entonces va a ser una ATPasa. Y eso no se cumple en todos los puntos. Pero en términos muy generales, podemos distinguir una enzima de una proteína no enzimática si esta termina en asa. Las proteínas por lo general terminan en ina, ¿verdad? Una globulina y demás. Pero las enzimas terminan por lo general en asa. Y esto en función del sustrato sobre el que trabaja. Pero más allá de ello, el sustrato puede ser este, y yo sobre este sustrato puedo hacer mil cosas, ¿verdad? Lo puedo partir, le puedo hacer un sustrato extra, lo puedo cambiar. Entonces, sobre esa función que pueda hacer metabólicamente la enzima, es donde entramos a 6 grupos distintos de clasificación. Esos 6 grupos distintos son estos. Entonces tenemos las enzimas conocidas como oxidorreductasas, enzimas conocidas como transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Si vemos los nombres, ya sabemos
grupo 1, entonces esta sería, por ejemplo, 1 punto y aquí vendría diferentes subgrupos. Entonces digo, es una enzima óxido-reductasa. ¿Qué función va a hacer? Óxido-reducción. Es una enzima, no es una enzima hidrolasa. ¿Qué función va a tener? Hidrólisis, ¿verdad? Entonces, vamos sobre esa lógica. Vamos viendo ejemplos de diferentes reacciones, pero lo más importante es el ejercicio que tenemos al final sobre el análisis del ciclo de estas enzimas. Pero de nuevo, estas enzimas se van a clasificar generalmente en cualquiera de los grupos. Primero, óxido-reductasas. Como ya habíamos dicho, catalizan reacciones de óxido-reducción. Esto lo vimos en carbohidratos cuando hablábamos de que la glucosa tiene un poder reductor y vimos reacciones de óxido-reducción. ¿Qué necesito para que se genere una reacción de óxido-reducción? Muy bien, alguien que se oxide y alguien que se reduzca. Yo no puedo oxidar a alguien si no tengo otro que se reduzca y viceversa. Entonces, para una reacción de óxido-reducción necesito elementos de oxidación y reducción. Ahora recuerden que cuando hablamos de las enzimas la semana pasada, decíamos que tenemos la enzima y el sustrato, se genera un complejo enzima-sustrato, luego se genera un complejo enzima-producto, el producto se va y la enzima queda sola. La enzima no es parte del producto. La enzima es alguien externo que hace su trabajo y se va. Entonces, para una reacción de óxido-reducción, ¿qué necesitaría? El sustrato sobre el que quiero hacer la oxidación o la reducción y un elemento externo que no va a ser un cofactor que haga la función de oxidación o reducción. Por ejemplo, aquí yo tengo el piruvato. El piruvato está un carbono, 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 doble enlace oxígeno, tengo el piruvato y este piruvato lo quiero convertir en lactato. ¿Cuál es la diferencia de la molécula de lactato y piruvato? Ya, ¿y más? Aquí tiene esta molécula. Es un factor que va a donar este protón. Lo dona el protón aquí, ¿verdad? El protón viene de NAD. Lo vamos a ver mucho mejor en esta parte de pero viene el NAD, le dona el protón, se da cuenta el NAD, ahora sale sin su protón y ese protón viene a la molécula. Entonces, al darle el protón, recibió protones. Recepción de protones sería oxidación o reducción. Recepción, que alguien reciba protones. ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Se reduce al NAD, por lo tanto, entonces hay oxidación, por lo tanto, el NAD se está reduciendo. No las enzimas, es lactato de hidrogenasa. Ahora, cuidado, porque el nombre me está diciendo lactato de deshidrogenasa. ¿Sobre qué sustrato está trabajando? ¿Sobre el piruvato o sobre el lactato? Y este es un punto complejo en las enzimas. Las enzimas, algunas, no todas, tienen la capacidad de hacer la reacción inversa, de un lado o del otro. Pero el nombre se da, en la mayoría de los casos, por la secuencia de la reacción que prefiere la enzima. Si yo le pongo un piruvato y le pongo un lactato, la enzima va a preferir convertir el lactato a piruvato. Eso es parte del proceso de enzima. Pero si hay muchos piruvatos y pocos lactatos, puede hacer la reversión del piruvato al lactato. Pero como la función principal o la preferencia energética de la enzima aquí es de lactato a piruvato, entonces aquí tenemos a la lactato deshidrogenasa. ¿Por qué le está haciendo al lactato? Pues está quitando un hidrógeno. Se dan cuenta de la poca realidad de lo que compraron las enzimas. Bueno, entonces básicamente deshidrogena el lactato. Y esa es la función de esta enzima. Ese es el nombre general. Entonces, de nuevo, si yo les daba el nombre, podría en el examen lactato deshidrogenasa y les muestro la reacción, ustedes tienen que ser capaces de identificar si esta es una enzima de óxido-reducción. Entonces, no estoy quitándole agua,
agregando, obviamente, a una molécula de agua. Para que quede, recuerden que el agua es H2, perdón, oxidrilo con hidrógeno. Se lo estoy quitando a un carbono. Para que se lo quite el carbono va a quedar con deficiencia de protones, por lo tanto hay un proceso de oxidación. ¿Está claro? ¿Puedes explicar la referencia que es la Por lo general, las enzimas van a tener, supongamos que en el medio tenemos al lactato y al piruvato, ¿ya? Si hay una de cada uno, la enzima, porque es parte del metabolismo también, siempre va a preferir regular, va a preferir convertir el lactato a piruvato, el piruvato a lactato. Siempre va a haber una dirección preferida, si quieren ver eso, dentro del proceso de equilibrio. Pero las enzimas dentro de su proceso de regulación, cuando hay muchos lactatos, de por sí la enzima preferiría ir para este lado, pero dice, tengo un piruvato y 100 lactatos, entonces ahí puedo hacer la reacción inversa, de convertir el piruvato a lactato. La enzima sigue llamándose de todas maneras lactato de hidrogenasa, pero está haciendo la reacción inversa. Lo que me refería era si digamos el lactato. Cuando hacemos de piruvato a lactato, le donamos un protón. Le donamos un protón al lactato, pero no se lo dona el piruvato. Se lo Claro, dona el claro. H. Entonces, cuando se nos saca un volumen, Ahora se está reduciendo. Pero obviamente cuando pasa esto, ahora tiene que haber sí o sí un átomo desprotonado que pueda ser capaz de aceptar al protón. Porque si no, se libera el hidrógeno y si el hidrógeno no acepta a alguien, la reacción no se realiza. Tiene que haber alguien y siempre tienen que estar los dos presentes. En cualquier reacción de óxido-reducción, para que alguien se oxide, alguien tiene que reducirse, sí o sí, o al revés. Para que ese alguien se reduzca, alguien tiene que oxidarse. Entonces siempre hay esas reacciones en este tipo de Entonces, cuando el NaH pierde el H, ¿se está reduciendo o se está oxidando? ¿Qué sería pérdida de electrones? Perdón, pérdida de protones. ¿Preguntas? ¿Cómo aparece? Está en el medio. De todas maneras, o sea, está presente, pero es una buena pregunta porque el NAS no viene solo, ni protonado ni protonado. El NAT es producto de otra parte del metabolismo. Todo es un proceso de retroalimentación. ¿Ya? Si hay una cantidad de piruvato y una cantidad de lactato, la enzima va a preferir en este sentido, de lactato a piruvato. Todo bajo la lógica de que hay mucho de esto, también hidrogenal. Pero si tampoco hay muchos NAT y hay muchos piruvatos, probablemente algo del metabolismo. Por lo general, el sistema metabólico va a generar muchos NAT y muchos lactatos para que se dé esta reacción. Todo es un proceso coordinado. Básicamente, lo hermoso, complicado del metabolismo es que cada hidrógeno que sale hay alguien que lo recibe. Y esa recepción está básicamente muy bien controlada en todo el proceso. No hay algo que se reciba. El otro grupo son las enzimas glucopodos conocidas como transferasas. ¿Qué función tendrían? Transferencia, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que tomemos en cuenta aquí es simplemente analizar la palabra. Si digo óxido reductasa, significa que hay óxido reducción, para lo cual necesito alguien que se oxide y alguien que se reduzca. Entonces, inicialmente, más allá de enzima, necesito dos sustratos. En el ejemplo anterior era piruvato y el NAT, ¿verdad? Hagan lo propio. Si digo una enzima transferasa, necesito alguien que tenga el y alguien que lo reciba. Entonces, en estos dos ejemplos en particular, necesito dos sustratos al inicio y dos productos al final, sin encontrar la enzima. Ese tipo de cosas que uno tiene en cuenta, porque ese tipo de reacciones son las que uno está atravesando, más allá de la reacción de hormonas. Ese tipo de función. Ahora, cuando hablamos de este tipo de enzimas que hacen transferencia de elementos, por lo general van a hacer transferencias de grupos químicos completos. Cuando digo grupos químicos completos me refiero a lo que vimos, si mal no recuerdo, en la bioquímica. ¿Recuerdan de los grupos funcionales orgánicos? Grupos amino, grupos metilo, grupos carboxilo, grupos oxidrilo y demás. Por lo general,
gran mayoría de los casos se transfiere un grupo completo. Ustedes me pueden decir que en la reacción anterior hubo una transferencia de calor, ¿verdad? Pero una transferencia a través del proceso de oxidación y reducción. Aquí no. Aquí no se hace solo el oxígeno, o solo el hidrógeno, o solo el electrón. Eso sería oxidorreducción. Aquí se hace un grupo entero. No puedo sacar el grupo carboxílico completo, puedo sacar el grupo químico completo, o puedo sacar un grupo químico. Ese es un proceso de transferencia. Acá tenemos el glutamato y el oxalacetato. El glutamato, más allá de ver la estructura química, este carbono tiene un grupo amino, ¿verdad? El carbono está unido a hidrógeno, a nitrógeno, carbono y carbono, cumple sus 4 enlaces. Este grupo amino es el que va a ser transferido al oxalacetato. Entonces, en esta enzima, si se dan cuenta, el grupo amino ahora está en el aspartato y aquí ya no está el grupo amino. Hay una transferencia de la grupo. Y obviamente al no estar ya no tener el grupo amino, ya no se llama glutamato, y al no tener el grupo amino, ahora ya no se llama oxalacetato. Entonces pasa de ser glutamato a alfa-ketoglutamato. Los nombres no se preocupen. Lo que necesito que entendamos en este punto, tenemos la memoria reciente. En este punto es ver la reacción y identificar qué está pasando. Esto es una enzima de transferencia o una enzima de oxidorreducción. Hasta lo que hemos demostrado. ¿Okay? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que este grupo amino sale y lo va a recibir. Ahora, la salida no es que, fíjense, si sale el grupo amino, el carbono queda suelto, básicamente, ¿verdad? Tiene que tener 4 enlaces. Tiene 1, hidrógeno 2, otro carbono 3, grupo amino 4. Entonces, lo que sale este hidrógeno, algo le tiene que pasar a esta molécula. No necesariamente se está oxidando, se está reduciendo, pero seguramente va a tomar algún tipo de enlaces con el carbono. Y para que ingrese aquí en su grupo amino, el grupo amino aquí no tiene calientes. No hay algún elemento que esté con un enlace decisivo. Todos están saturados. Oxígeno tiene 2, el carbono tiene 1, 2, 3, 4, todos están. Y es por eso que este tipo de reacciones sí necesitan de un poder enzimático importante, porque si no, por sí solas no se darían. Porque no es que sea una carga positiva y una carga negativa y hay atracción. La molécula, el glutarato y el oxalacetato no están inestables como para que necesiten recibir el grupo amino. Entonces sí necesitan la intervención energética de una enzima que agarre ese grupo amino, lo elimine y lo transfiera a otra molécula. ¿Preguntas? Cuando me pasa el glutamato, como hay otro tipo de saturado, como que se lo transfiere como oxígeno. ¿Dónde? Claro, pero lo que hace es mover los elementos propios de la molécula, pero solamente transfiere el grupo amino en este caso. No transfiere oxígeno. De una molécula a oxígeno que está como a los proteínas. Es el proceso de la transferencia. Si lo quito el elemento, obviamente ese carbono va a quedar deficiente de un enlace, entonces hay la reactivación de la molécula, y para que entre el grupo amino al oxalacetato también tiene que reactivar la molécula. Porque si se dan cuenta en este momento, todos los elementos están saturados. Ahora, esta enzima se la conoce como aspartato aminotransferasa. Si yo les doy este nombre, más allá de saber la estructura de la molécula, ¿qué podrían decir de la enzima?
dice que de por sí es transferasa, ¿verdad? Y me dice que transfiere un grupo amino. Exacto, entonces si se dan cuenta, la lógica de esta nomenclatura es hay una transferencia del grupo amino al aspartato. ¿Correcto? Recuerden que estos nombres vienen en inglés, así que seguro que no lo dicen. Doctor, ¿hace la transferencia al aspartato o el glutamato se une a los acetato y forma? Al aspartato. Según el nombre, fíjense, es transferencia del grupo amino al aspartato. Y aquí el que recibe el grupo amino es el aspartato. ¿Y entonces por qué está ahí el oxalacetato? A ver, analicemos la molécula. Doctor, ¿no que se convierte el glutamato en aspartato? Sí, perdón, tienes razón. Es el glutamato que se coloca. No se convierte el glutamato en El aspartato. oxalacetato se convierte a aspartato. Fíjense la cantidad de carbonos. ¿Cuántos carbonos tiene el glutamato? ¿Y cuántos glutamatos? ¿Y cuál de las moléculas de los productos tiene 5 carbonos? Entonces el glutamato se convierte en alfa ketoglutarato y el oxalacetato se convierte en aspartato. Aquí solamente hay una transferencia de glutamato. La enzima no se debería dar glutamato aminotransferasa porque es más normal, bueno, no sé si es más normal que el glutamato se vea aspartato. ¿Por qué está bien? Es a eso que quiero llegar. ¿Por qué se llamaría aspartato aminotransferasa y no glutamato aminotransferasa? O sea, en teoría tendría que ser de que el aspartato suele convertirse más al glutamato. O sea, tiene más preferencia hacia A ver, bien, estamos llegando al principio. Para la definición del nombre, a ver, lo que su compañera pregunta, ¿por qué la enzima se llama aspartato aminotransferasa y no se llama glutamato aminotransferasa? ¿Qué dice? Porque el glutamato se fue al aspartato. Porque normalmente pasa en los aspartatos, solamente que puede pasar viceversa. Ya, esa es una opción, que pasa, exacto, pasa al aspartato, perdón. A ver, primero veamos esto, las reacciones de dos sentidos. Entonces, esta enzima puede hacer las dos reacciones, partamos de ahí. Ahora, al igual que en la reacción anterior, la enzima va a tener una preferencia. Pero vayamos a la lógica que veíamos en la primera diapositiva hoy sobre la nomenclatura de las enzimas dicen que van a trabajar sobre la nomenclatura de la enzima va a ser en función del sustrato sobre el que trabajan. Sobre los productos que utilizan en la mayoría de los casos. Vamos a ver más adelante que en algunos casos eso no se da. Pero por lo general la enzima tiene el nombre en función de su sustrato. Sobre esa lógica, la enzima debería llamarse aspartato aminotransferasa o glutamato aminotransferasa. Y sobre esa misma lógica, dado que la enzima se llama aspartato aminotransferasa, ¿cuál es el orden en sentido de la enzima? el aspartato al glutamato. Es en esa dirección. Exacto. Pero la realidad es que entonces va en esa dirección. La realidad es que la realidad es que vamos a hacer eso. Diferentemente. Pero de nuevo, por eso justamente, por este tipo de confusiones, es que la nueva nomenclatura internacional tiene este nombre, que básicamente son números. Y sería, por ejemplo, clase 2 y los subclases. Porque allí vendría esa confusión de que, claro, yo la puedo llamar aspartato aminotransferasa, pero igual la confusión es que la enzima solamente trabaja en este sentido, que nunca trabaja en el sentido inverso. Pero la enzima sí trabaja en otro sentido, entonces tendría que tener dos nombres, o aspartato aminotransferasa o glutamato aminotransferasa. Por eso lo tenía uno. El oxalato, oxalacetato sí en Esta es una enzima de dónde? cuando ¿La has visto en alguna el oxalacetato tiene la NH2 se convierte en oxalato. Cuando llega todo azúcar, Le pasa solamente el NH2. O sea, el aspartato se convierte. No, pero lo que digo es que o sea, tiene más
transferasa, estoy hablando de transferir un grupo químico completo, un grupo metilo, un grupo amino, a otro elemento. Si yo lo saco el grupo metilo, el grupo metilo queda solo, no lo estoy transfiriendo, lo estoy sacando. Y eso será otra enzima, otro grupo de enzima. Pero este grupo de enzima saca el grupo X, velocidad de X, y lo coloca en otra molécula. Entonces, para que eso suceda, necesito empezar con dos. Lo mismo que en el grupo 1 de óxido-reducción. Necesito que alguien se oxide y alguien se reduzca. Si bien en el término de cómo se expresa la reacción en el grupo 1 de lactato y piruvato, esto fácilmente nosotros podríamos no ponerlo aquí y ponerlo aquí. Piruvato más nada hidrogenado y aquí ponerlo nada protonado. Podríamos ponerlo como parte de la reacción, no habría problema, porque en verdad es parte de bien. Hay un que se oxida y tiene esa reacción. Pero en este caso, obviamente, como esta es una reacción metabólica y el componente principal es la generación de lactato o piruvato, por eso que se lo pone como agente intermediario. Pero es parte de la reacción. ¿Queda claro? Doctor, ¿y por qué no se lo consideraría al NADH como un substrato? Se lo considera. Pero entonces acá igual, o sea, no sería transferasa porque no es un grupo químico como tal. Buena pregunta. No es transferasa porque la transferencia no se está dando porque la transferencia está dando a través de la óxido-reducción. No es solamente que lo quito el hidrógeno y lo pongo el hidrógeno en el otro lado. Para quitarlo el hidrógeno estoy haciendo una reacción de oxidación y reducción. En cambio, en el grupo de transferencia no hay oxidación ni reducción. Hay solamente transferencia del elemento de una molécula a la otra. O sea, el proceso por el cual se hace la transferencia es distinto. O sea, de oxígeno. Podríamos decir que me lo voy a confundir más. Básicamente, si la transferencia de nuevo, porque para aquí óxido-reducción, yo tengo que, para que una molécula se oxide o se reduzca, tiene que o ganar o perder electrones o protones, ¿verdad? No puede ganar o perder grupos metilos, no puede ganar o perder todo un grupo amino. Se trata de protones o electrones en el proceso de oxidación. Entonces, en el proceso de transferencia no necesariamente estamos ganando o perdiendo protones o electrones, estamos transfiriendo una molécula completa o un grupo completo. Entonces, ahí sí es... Óxido de reducción podría ser con otra cosa que no sea hidrógeno. Claro, puede ser con protones solamente. Y ahí puedo simplemente dejar aquí el elemento, puedo tener este NAT y en vez de hidrógeno puedo tener el NAT con protones positivos o protones negativos, también hay FAT y demás. De nuevo, entonces, esa parte quiero que quede clara, que tanto para óxido-reducción como para transferasas necesito dos elementos iniciales y dos elementos finales. Ambos son parte de la reacción, incluso aquí solamente están puestos de una manera distinta, pero es parte de la reacción. Y que óxido-reducción no es lo mismo que transferencia, porque en las enzimas transferasas se transfiere todo un grupo químico completo. Aquí hay solamente transferencia de electrones o protones. ¿Sí? No, no puede ser. Porque no es el mismo. Si tenemos que tener la misma molécula. Una tiene un número de carbono y la otra no. Entonces, no es porque si aquí está en el carbono 2, aquí se tiene que ir al carbono 2. Puede ir a cualquier carbono. En el apartado podría ir el carbono del primero, del tercero, según la reconocimiento de la persona. Doctor, o sea, sí puede ir a cualquier lado, pero precisamente en este caso no está yendo a otro lado porque tiene un enlace más débil del iónico que no es lo mismo covalente. Por eso que está relativamente yendo ahí. Sí, principalmente. Pero lo que no quiero que quede en su cabeza es que si de aquí salió en el carbono 2, aquí tiene que irse el carbono 2. Va a ir a cualquier carbono, pero donde haya mejor afinidad para que vaya ese elemento. Pero no necesariamente va del carbono 2 al carbono 2. O incluso no necesariamente va, si de aquí sale un carbono, aquí va a ir a un carbono, de aquí puede ir a otra, a otro átomo. Se puede unir a un nitrógeno, si hubiese la posibilidad. Lo importante de nuevo es que si sale el grupo amino, llega el grupo amino. ¿Ya? La molécula va a quedar distinta
vuelta seguramente porque se tiene que reacomodar, y se reacomoda porque no hay un proceso necesariamente de oxidación y reducción. Un proceso de oxidación y reducción la molécula queda igual, solamente que con más o menos electrones. Aquí no, aquí estoy quitando un elemento. Cuando quito este grupo amino, a este carbono lo estoy dejando sin un elemento para que tenga enlace. En el sentido más sencillo, el carbono puede decir perfecto, entonces hago doble enlace con este, o hago doble enlace con este. A veces pueden hacer. Pero eso va a depender de cómo la enzima se acomoda. Lo importante sí es mencionar que la forma en la que la reacomode siempre es la misma. No es que hoy la reacomodo de una manera y la van a reacomodar siempre de la misma manera. Por lo tanto, los productos siempre van a ser los mismos. En este caso, si la enzima está en este sentido, aspartato y alfa es lo mismo. Sí, no. Sí, siempre y cuando esta enzima tenga la capacidad de hacer las reacciones en ambos sentidos. Hay enzimas que no. Hay enzimas que solo trabajan en un sentido. Si solo trabajan en un sentido y lo ponen al revés. Buena pregunta. En la mayoría de los casos, si yo les doy un examen con este ejemplo y veo estas dos flechas, es que la enzima trabaja en dos flechas. Si veo solo una flecha, la enzima trabaja solo en ese sentido. Si ustedes me dicen que trabaja en un sentido y no me dicen que no trabaja en un sentido, no hay problema. Porque no está mal, está incompleto. Está incompleto. Y de nuevo entramos. A ver. Lo que a mí me gustaría es que si algún día lo pueda dar a 10 años, primero tenga confianza en que ustedes sean mis médicos. ¿Ya? Segundo, es que si les pregunto algo de química muy general, lo sepan. Si de aquí a 5 años les pregunto glutamato y oxalacetato, ¿cuáles son los productos? Les prometo que ninguno va a saber. Y está bien, porque eso es memoria. Lo que no quiero es que se aprendan algo de memoria para el examen y al final de año no se acuerden. Porque necesito que aprendan conceptos de dónde viene cada cosa. Si de aquí a 10 años les digo cuál es la función de una enzima transferasa, ustedes me digan que es la capacidad de transferir un elemento sin necesidad de que nadie se oxide y nadie se reduzca. Nada más. ¿Lo saben entonces? Y si viene una reacción la pueden identificar. Si yo quito esto y quito los nombres y ustedes ven la reacción y dicen, ok, se está transfiriendo el grupo amino, entonces esta posiblemente es una reacción, esta es una transferasa. Eso es lo que necesito comprender. No memoria, como en la mayoría de los exámenes que hemos tenido, no había memoria. Bueno, es más análisis. Grupo 3, enzimas hidrolasas. ¿Qué sería una enzima hidrolasa? ¿Por qué en el ketolate hay un doble enlace? Hay un agrupamiento. A ver, para que se salga el grupo amino o entre el grupo amino, las moléculas se tienen que acomodar. Entonces, la enzima básicamente va a generar dobles enlaces donde sea necesario, manteniendo la misma estructura, la misma composición molecular. 5 oxígenos acá, 5 oxígenos acá. 3 hidrógenos aquí, 3 hidrógenos acá. La generación de dobles enlaces, seguramente lo que va a cambiar. Creo que no es necesario que nos centremos mucho ahora, porque esta es una de las cientos de enzimas que hacen esto. Lo que tienen que ustedes saber, lo que voy a identificar es cómo empiezo mis reactivos y cómo terminan los productos. ¿Qué tipo de reacción se hace? Transferencia, oxidación o los grupos que vamos a instalar. Eso es lo que reactivos. Cuando veamos el ciclo de Krebs, las reacciones metabólicas, sepan identificar qué grupo enzimático tiene cada enzima que tenemos que aprender. Hidrolasa, ¿qué función tendría? Hidrólisis, ¿verdad? ¿Qué es lo? A ver, de nuevo. Las transferasas que hacían cortaban, pero necesariamente transferían, ¿verdad? Aquí
azufre, óxido y fosfato. Son los enlaces que podrían romper una hidrolasa. Ese tipo de enlaces entre esos átomos. Ahora, para el nombre, básicamente se recomienda que al nombre del sustrato que está hidrolizando se le agregue el sufijo as. ¿Cómo? Al nombre del sustrato que yo hidrolizo se agrega el sufijo as. Por general. ¿Ya? Entonces aquí sí vendría por ejemplo, la ATPase, que no sintetiza ATP, sino hidroliza ATP. ¿Ya? Ejemplo, empezamos con la L-arginina. ¿Qué es la L-arginina? No. Además de leógeno, ¿qué es la arginina? Bien. Entonces, la L-arginina, básicamente, fíjense, tenemos 1, 2, hay 3 carbonos, hidrógeno, carbono y nitrógeno. Así parte de la L-arginina. La enzima que va a hacer esta función va a ser una función de hidrólisis. Ahora, por lo general, de verdad no recuerdo un ejemplo que puse así, las hidrólisis a través de las enzimas siempre se hacen con la presencia de agua. Entonces, la hidrólisis, por eso se llama hidrólisis, de las cosas. Entonces, cada que yo vea agua en este proceso, hay un proceso hidrolítico, una hidrólisis. ¿Ya? Entonces, para ese proceso de hidrólisis, lo que se está haciendo es cortando la arginina en dos. Y los productos que me quedan son urea y ornitina. L-ornitina, porque seguramente la parte legógida de la arginina es la que queda con ornitina, y la urea queda sola. Ahora, pregunta importante que esta reacción para esta enzima es en cualquier sentido. No, ¿verdad? Es decir, una hidrolasa, yo no puedo decir que estoy hidrolizando la arginina para hacer arginina. Estoy hidrolizando la arginina, termino, básicamente la corto en dos, no necesariamente partes iguales, pero la corto en dos y quedan en dos. Entonces aquí parto de uno y termino en dos, ¿verdad? Entonces cada que les diga alguna reacción de hidrólisis tiene dos características. Parto con una molécula, le agrego una molécula de agua y la reacción termina en dos productos. Los dos productos que eran parte del sustrato inicial. Esa es una reacción de hidrólisis. Esto es lo mismo que lo de la milasa, Lo mismo en la milasa. La milasa en este caso sería almidón, es el sustrato, se le pone el sufijo asa, entonces la milasa rompe los enlaces glicosídicos de la almidón y genera glucosa y proteínas. Y para hacerlo de reversa no es nada que ver, es otra cosa. Es otra enzima, porque la gran mayoría de los casos. ¿Cuál sería el nombre de eso? ¿Cuál sería la prueba? Pero no puede ser Arginasa, no alginasa. Ahí se hace. Identifiquen dónde está la urea. El melorín. Recuerden que aquí hay tres carbonos. Esto te parece que hay tres. Entonces aquí hay 3, 4, 5 carbonos por este lado. Nitrógeno y la otra vez carbono. En la primera mitad hasta el NH. A ver, si se dan cuenta, aquí tenemos. Ya, acá está la hidrólisis, fíjense. El corte lo hace básicamente aquí. Le queda este carbono con nitrógeno más nitrógeno, carbono con nitrógeno más nitrógeno, el agua va a hidrolizarse, entonces se genera el oxígeno del agua, viene aquí, y luego me queda aquí carbono que está unido a este nitrógeno, y luego dos carbonos más, carbono y carbono unido a nitrógeno. solo uno de estos le va a ir la molécula de agua. La molécula se va a si contamos la cantidad de hidrógeno y oxígeno, va a ser la misma en ambos productos.
liasas. ¿Qué función tendrían las liasas? Liasas probablemente viene de lisis. A ver. ¿Qué es lisis? Ruptura. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una liasa que hace una ruptura y una hidrólisis? La liasa puede volver, ya muy buen punto, el proceso de las liasas es generalmente reversible, además. Ya no usa agua, ¿qué más? Que no trabajan con uniones oxígeno-fósforo. Ya no trabaja con uniones oxígeno-fósforo. Parece como que hay una estructura que está circulada y pasa ahí. Ok. A ver, entonces, por lo general las liasas no van a tener la capacidad de romper enlaces fluídicos. Partamos de ahí. Esa es una característica propia de las liasas. Entonces, no hidrolizan proteínas. Es cierto que no van a tener la capacidad de romper enlaces oxígeno-fósforo. No necesariamente necesitan la intervención del agua y por lo general actúan en la hidrólisis, la lisis, la hidrólisis de elementos cíclicos, no únicamente, sino por lo general. Entonces aquí tenemos un elemento, ¿qué grupo bioquímico es ese? ¿Qué biomolécula es? Fructosa 1,6-bifosfato. Un carbohidrato, ¿verdad? ¿Qué tipo de estructura tiene? ¿Piranosa o...? ¿Pirano o furano? Hay que estudiar por final. Ya, entonces tenemos una fructosa. ¿Cuántos carbonos tiene la fructosa, se acuerdan? 1,6 bifosfato. ¿Cuántos tiene? 6. Si no, contemos los carbonos. Tiene 6. Entonces, en este caso hay 6 carbonos. Es una reacción reversible y básicamente lo que está haciendo es un corte de la molécula y me está dando... ¿Cuántos tenía mi bisaraldehído? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos carbonos? 3. De lo más básico, ¿verdad? Y hidroxiacetona fosfato, básicamente son otros 3. Entonces aquí está haciendo una lisis de la fructosa y la lisis la está haciendo no necesariamente con la presencia de agua, y la lisis la está realizando en la misma molécula de aldehídos. Entonces que es distinto a la hidrólisis, porque la hidrólisis ocupa la molécula de agua para hacer la hidrólisis y además la hidrólisis se puede hacer en cualquier elemento. Estas liasas no pueden cortar proteínas, no pueden cortar enlaces peptídicos. Entonces un aminoácido que está unido al otro no lo puede con las liasas, sí lo podría hacer con las moléculas. Claro, es verdad, es un buen punto. Lo que podría hacer acá, por ejemplo, la enzima, en vez de hidrolizar el ciclo, es simplemente quitar este grupo metilo y sale el metilo con fosfato. Pero no a través de la hidrólisis acuosa. Entonces eso lo haría si hace la hidrolización. ¿Queda claro? ¿Puedes explicar una cosa? No entiendo cuándo podría ser una hidrolasa. Agua. Si veo agua, es hidrolasa. Si veo corte de enlaces clínicos, es hidrolasa. Si no veo agua y la hidrólisis no necesariamente sea en ciclos, pero sí se puede dar en ciclos, es una liasa. Pero para mí es muy principal la presencia de oxígeno. Todas las proteasas, ¿qué serían? ¿Liasas o hidrolasas? Hidrolasa, porque en la liasa. Si las liasas no pueden romper, el único enlace que no pueden romper es peptídico, entonces todas las proteasas tendrían que ser hidrolasas. Esa nota de examen. Esa nota de examen. Final, pero para que no se acuerden. Isomerasas. Yo sé que a Murillo le gustan los levógenos y los dextrógenos. Así que, ¿qué haría una isomerasa?
¿Qué es un isómero? ¿Se acuerdan? La misma, pero Cuando vemos enzimas, nos acordamos de que hay isómeros. Isómeros es la misma molécula que está básicamente, no voy a decir al revés, pero tiene una imagen especular diferente, ¿verdad? Es como que yo me pare ahora mirándolos a ustedes, o puedo pararme dándoles la espalda. Sigo siendo la misma persona, pero la forma en la que estoy parado es diferente. Eso es un isómero. Entonces puedo tener isómeros a través de cis o trans, puedo tener isómeros a través de helio o de óxido o de dextro. Y eso es muy importante porque como lo decíamos al inicio, las enzimas son súper específicas hasta con la isomería. ¿Por qué son importantes con la isomería? Porque si la molécula es cis, por ejemplo, y está en este sentido, y esta es la enzima aquí con el sustrato. Pero si la molécula está en versión trans, obviamente no lo hay, ¿verdad? Eso es un tema de exposición también. Entonces, para ello necesitamos que el sustrato y el isómeros estén en el isómero correcto para que la enzima actúe. Caso contrario, no lo va a hacer. Entonces, cuando no lo está, hay otra enzima, que sería una isomerasa, que cambia la disposición del elemento. Nada más. Lo puede pasar de D a L o de L a D, puede cambiar básicamente la disposición de la isomerización. Ahora, D y L, cis y trans no es la única forma de isomerización, hay muchas más. Este es un ejemplo de una de ellas, lo vimos en la primera semana. Me voy más lejos. Ahora sí. La glucosa es un aldehído, ¿vale? Los hidratos de carbono pueden tener dos grupos, ¿cuáles serán? Aldehídos y cetonas. ¿Cuál es la diferencia principal de los dos? ¿En qué lugar van a estar los...? Que el aldehído siempre está en un extremo y la cetona no está en un extremo. Después es lo mismo. El carbono y la doble oxígeno. Entonces, la glucosa es un aldehído que tiene carbono, miren, unido a un doble oxígeno. Tiene un carbono unido a un doble oxígeno y es el carbono 1. Su carbono 2, óxido de hidrógeno y demás, ¿verdad? Todo lo demás es básicamente lo mismo. Ahora, lo que va a hacer aquí la isomerasa es cambiar la posición de esos carbonos. No lo quita el carbono y lo pone en otra molécula. Básicamente lo saca del grupo funcional aldehído y lo baja. Entonces, se dan cuenta ahora, el carbono 1 ya no tiene el grupo aldehído. El que lo tiene ahora es el grupo 2, perdón, el carbono 2. Cuenten la cantidad de carbonos, la cantidad de hidrógeno, la cantidad de enlaces, es la misma. Pero esto es importante porque pasó de ser una aldosa a ser una cetosa. Y eso es muy importante porque pasó de ser glucosa a ser fructosa. La glucosa es la que entra al ciclo metabólico, no la fructosa. Entonces esto es importante para controlar el proceso del ciclo de Krebs-Zeff. La conversión en cualquiera de los dos elementos. Entonces, la isomerización no siempre es pasar de N-glucosa a L-glucosa, que también lo puede hacer. Es incluso cambiar de disposiciones de los grupos, manteniendo la lógica de que aquí no quito algo y lo pongo en otra molécula, o lo quito y lo saco. Se quedan ahí. Aquí empecé con la misma cantidad de carbono, que son los mismos carbonos que están, solamente cambio sobre la posición. Es muy diferente a lo que haría una liasa, una hidrolasa o una transferasa. ¿Ok? Doctor, una pregunta un poco fuera de juego. O sea, ¿esto lo que hace es cortar el último y pegarlo abajo o es que hace otra cosa? Gran pregunta, no tengo idea cómo lo hacen. Pero es interesante, de verdad. Exactamente qué hace la enzima, si hace un corte de la molécula y hace el cambio. No creo, yo creo que es una transferencia del oxígeno al carbono 2. O sea, perdón, la transferencia al doble enlace. Creo que es un tema más de electrónica, no de electrónica. Pero a detalle no lo sé. Doctor, ¿y estas enzimas cómo se llamarían? ¿Glucosasa? ¿Fructosasa? ¿Esta? Ajá. ¿Qué creen que se llama? A ver, por lo general se mantiene el nombre de isomerasa al final, no termina necesariamente en asas, después sí termina aquí, ¿verdad? Se mantiene el nombre de isomerasa y el nombre de la
ligasas. ¿Qué haría una ligasa? ¿Verdad? Entonces, si hay alguien que hidroliza o hay una ligasa que rompe enlaces y hidroliza de agua, una ligasa probablemente va a ser alguien que va a unir enlaces. Entonces, sobre la lógica anterior, tal vez partiendo sobre esto, una ligasa no necesariamente en todos los casos, una ligasa podría partir en sustratos y terminar en común. Esa es una opción de una ligasa, pero no se da en todos los casos. ¿Okay? Lo importante que tenemos que tomar en cuenta con las ligasas es que, a ver, si yo tengo un elemento completo y lo parto en dos, el cortar este elemento en dos, en algunos casos me libera energía, pero necesariamente no consume energía. Ese es un proceso catabólico. Entonces es espontáneo, es fácil de hacer. Pero si yo quiero agarrar un elemento con el otro, para pegarlo necesito energía. Para hacer enlaces, creación de enlaces químicos requiere energía. Entonces, para poder tener una ligasa que genere una unión, recuerden que las enzimas son aceleradores y direccionadores de la reacción. En ningún momento dice que las enzimas dan energía. Las enzimas no trabajan solas, necesitan de una energía. Y en algunos casos, cuando la energía está en el ambiente y con el hidrólisis es suficiente, pero en estos casos, para poder hacer la unión de dos elementos, requiere de energía. Es por eso que este tipo de reacciones es compuesta. Digo compuesta, ¿por qué? Porque antes de poder unir algo, en este caso glutamato, necesito energía. Entonces probablemente aquí voy a unir el grupo amonio al grupo glutamato, pero esa unión va a requerir energía. Y esa energía va a tener que venir de alguna otra reacción, que en este caso va a ser el ATP. Ahora, el ATP por sí solo no tiene energía. El ATP tiene energía cuando le quita el grupo fosfato. Y el quitarle el grupo fosfato es una hidrólisis, ¿verdad? Entonces aquí tengo que hacer primero la hidrólisis del ATP, como vemos acá, en ADP más grupo fosfato. Este grupo fosfato libera energía y esa es la energía que utiliza luego esta enzima para poder unir el grupo amino al glutamato y convertirlo en glutamina. ¿Okay? Es importante que recuerden eso. Así como decía que para las hidrolasas yo necesito de agua para hacer hidrólisis, para las ligasas necesito de ATP. Doctor, sí sería con ATP o podría ser con GDP. Podría ser con GDP, pero eso va a depender de la reacción. Todo depende de la reacción. Todo depende de la reacción. Entonces, para que la ligasa haga su función primero necesita la ayuda de una hidrolasa. Necesitaría que alguien haga, en algunos casos necesita que otra enzima hidrolice el ATP y en otros casos la misma ligasa es capaz de hidrolizar el ATP y también hacer la unión. Depende de la enzima. Vamos a ver en la siguiente clase los complejos multienzimáticos. Es como pasar la posta, ¿verdad? Yo le puedo pasar la posta aquí a su compañera, ella la pasa por todo este sector y al final ella tiene que pasarlo a uno al otro y la posta no llega si una de las fracciones no funciona. Entonces, en este caso podría haber un complejo multienzimático de una enzima que rompe el ATP, la ligasa sabe que se le da energía y eso hace. ¿Preguntas? ¿Esté bien? Ciclo de Krebs. Si hay algo que se tiene que aprender de memoria, el próximo bloque es el ciclo de Krebs. Por ahora no. Estas son las 8 reacciones del ciclo de Krebs, para que ustedes sepan. Citrato sintasa. ¿Qué tipo de enzima sería? Está acá, la 1. Citrato sintasa. Empezamos con acetilcoenzima A, ingresa agua y sale el citrato. Se la conoce como citrato sintasa porque básicamente trabaja sobre el citrato. No produce el citrato, por eso no es sintetasa, pero es un trabajo sobre el citrato. ¿Pero qué haría? Este es el citrato y este es el acetilcoenzima. Parte de 2 y vuelve a 1. Parte del 1 igual 2.
enzima sería? Isomerasa. Por eso les digo que la gente que pone los nombres no la muy alta. Siguiente, isocitrato es deshidrogenasa. Isocitrato, que es donde parto, deshidrogenasa. Le quita el hidrógeno. Oxidorreducción, porque también interviene el NAT, entonces sería una oxidorreductasa. Ok. Ahora paso del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces aquí de isocitrato pasa a alfa-cetoglutarato. Otra vez una oxidorreductasa, ¿verdad? Porque le quito el hidrógeno. Le quito el hidrógeno y se lo doy a alguien. Pero ese hidrógeno está protonado, así que no es transferencia, es oxidorreducción. Perfecto. Ahora de alfa-cetoglutarato paso a succinilcoenzima A. Miren el cetoglutarato y miren el coenzima A. Succinilcoenzima A. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Pero aquí hay más azufre antes del 5. Ahí estamos. Azufre y la coenzima A. No, no entiendo. ¿Cuál estamos de acuerdo? Mira. Perdón, estamos en la succinil. ¿Cuál estamos? En la 5, ¿verdad? Ah, ya, perdón. Entonces, succinilcoenzima A sintasa. Entonces, partimos de succinilcoenzima A al succinato. Ligasa. Entonces, 1, 2, 3, 4 carbonos, hidrógeno de coenzima A 1, 2, 3, 4 carbonos. No está la coenzima A, no está la ¿Sí? Ligasa. La versión 5. Hidrólisis no, porque hay agua. Agua y Y la hidrólisis siempre está. Pero en la lisis no. Tendría que ser lisis porque hay agua. No solamente contar la cantidad de carbonos que es importante, pero no solamente hay carbonos, La ligasa hay que ver dónde es. están los grupos. Pero la ¿Dónde está el azufre con su coenzima A? Salen por aquí, ¿verdad? Y aquí queda ácido carboxílico posiblemente, por eso lo vemos aquí, carbono, carbono y otro ácido carboxílico. Entonces aquí hizo una ruptura. Si hizo una ruptura, yo diría que puede haber sido una liasa o una hidrólisis, ¿no ves? Ok, es una opción. Pero luego, ¿qué hizo con esto? ¿Qué hizo con el azufre y la coenzima A? lo junto con Lo el transfiere. TTP. ¿Lo transfiere dónde? Al Al GTP. EPP. Pero aquí dense cuenta que ingresa GDP, fosfato y sale GDP. Aquí está guardado en aquí. No está almacenado, está usando. Esta es una enzima súper compleja. Pero ¿qué está haciendo? Está haciendo una hidrólisis, esa hidrólisis genera energía y esa energía se la está transfiriendo a dónde? A un GTP. Ok, entonces queda el succinato que se convierte en fumarato. El succinato, fíjense cómo está, y fíjense qué enzima es. Porque se llama succinato de Bien. Doctor. Interviene un agente que se oxida y se reduce, ¿verdad? Súper. Pasamos de fumarato a malato. 4 carbonos, 4 carbonos. Tenemos la molécula, ¿cómo está? La enzima se llama fumarasa. Hidrolasa. Sí, porque hay agua. Fíjense, este carbono se queda igual, este carbono pierde su doble enlace y gana un hidrógeno de algún lugar. Este carbono gana un grupo OH ¿no ves? De algún lugar y este se mantiene igual. Esta es una enzima súper especial. ¿Cuál sería? Todas son súper especiales. Esta es una excepción de la hidrolasa. No es ruptura, pero se adición de agua. Esta es una hidratación. Por eso se llama fumarasa. No hay una hidrólisis. Y de fumarasa
de malato pasamos a oxalacetato. Doctor, al final creo que era hidrolazo. Es una solución. De malato a oxalacetato, ¿qué sería? No, Malato de deshidrogenasa. Óxido reductor. Hay una dosis. Y la primera quedó pendiente. ¿La primera? quedó pendiente Doctor. Citrato sintasa. ¿Cuál sería? Doctor, una consulta acá en la 5. ¿Qué sería de succinil coenzima A a succinato? Coenzima A sintasa. A succinato, ¿qué sería? Esta es. ¿Cuál creen? Por la reacción. Fíjense la reacción. Lisis. Ya, ¿qué más? La coenzima ¿Se acuerdan que las sintasas hacían hidrólisis ATP y unión, verdad? Esta es la misma reacción pero invertida. En vez de unir dos cosas, las rompo y esa energía la uso para guardar ATP. la ligasa. Y luego la 1. Transferasa. Empiezo con acetilcoenzima A con 2 carbonos y paso con citrato con 6 carbonos. La pregunta es, ¿ese acetilcoenzima A está donando todos sus carbonos? Porque dense cuenta, el acetilcoenzima A, esto es acetil, esto es acetil, esto es coenzima A. Aquí vemos acetil, vemos coenzima A, en verdad la coenzima A sale, ¿verdad? Entonces, las enzimas pueden tener dos reacciones. ¿Qué reacciones están abiertas? Quito la coenzima A, esa podría ser una hidrólisis, ¿verdad? Principalmente porque hay agua. Entonces quito la coenzima A y luego me quedan varios grupos acetilos. Entonces uno de esos grupos acetilos para formar el citrato.